Comienza en un estacionamiento de Nueva York, con una pelea de espadas bajo luces parpadeantes, y termina con un hombre que ha vivido durante siglos reclamando un misterioso premio. Pero lo que realmente ocurrió detrás de cámaras en Highlander 1986 es tan extraño como su propia trama. ¿Sabías que Christopher Lambert no podía hablar inglés cuando empezó el rodaje? ¿O que Queen originalmente solo planeaba escribir una canción? Desde casi decapitar a Sean Connery hasta escenas eliminadas que se perdieron en un incendio, la realización de este clásico de culto fue puro caos cinematográfico. Entremos en 15 datos extraños que incluso los fans más acérrimos podrían haber pasado por alto. Todo comenzó como un trabajo universitario. Gregory Widen era solo un estudiante de UCLA cuando imaginó los cimientos de Highlander. Inspirado por una visita a la Torre de Londres y la idea de un hombre que hubiera vestido toda la historia de la armadura, lo mezcló con The Duelists de Ridley Scott y creó Shadow Clan, un guión para un proyecto de clase. Lo vendió por $200,000. El estudio lo transformaría, suavizando sus aristas más sombrías y aumentando el espectáculo. Pero su esencia permaneció. Un hombre solitario caminando a través de siglos de sangre, memoria y dolor. Christopher Lambert apenas podía hablar inglés. Cuando el actor franco-suizo Christopher Lambert fue elegido como Connor MacLeod, los productores no se dieron cuenta de que apenas podía decir una palabra en inglés. Venía de Greystoke, la leyenda de Tarzán, donde casi no tenía diálogos, y su acento, una mezcla extraña de francés, suizo y aspereza, terminó convirtiéndose en parte del encanto atemporal de Connor. Pero detrás de cámaras, pasaba 4 horas al día con un entrenador de dialecto y otras 4 entrenando esgrima con la leyenda olímpica Bob Anderson. Clancy Brown era tan intenso que aterrorizaba a todos. La interpretación de Clancy Brown como el Kurgan no solo daba miedo en pantalla, también inquietaba fuera de ella. Fiel al método, la imponente presencia de Brown y sus estallidos repentinos borraban la línea entre actuación y personalidad. Un asistente de producción confesó años después que evitó hacer contacto visual durante todo el rodaje. Sin embargo, fuera de cámara, Brown era educado e incluso se disculpó con las monjas y sacerdotes presentes durante su infame escena blasfema en la iglesia. Los productores intentaron recortar costos, hasta que el equipo se rebeló. El primer día de rodaje, los productores les dijeron a los extras que no habría desayuno. En la lluviosa Escocia, vestidos con armaduras, con espadas, el equipo amenazó con abandonar el set. Un asistente de dirección incluso advirtió: «Traigan a Connery y esto se acaba hoy». Los productores cedieron, pero la tensión continuó. Según se cuenta, los extras se emborrachaban entre tomas y una vez quemaron una efigie de Margaret Thatcher durante un descanso. Sí, ese tipo de rodaje. El guión original era mucho más oscuro y mucho más triste. El primer borrador de Widen no tenía premio ni rayos del quickening. Los inmortales podían tener hijos, y MacLeod había perdido decenas de ellos. El Kurgan era un villano trágico, no un maníaco burlón. ¿Su verdadero nombre? Carl William Smith, un hombre drenado lentamente por siglos de pérdidas, con una sola razón para seguir vivo: terminar su duelo con Connor. El director Russell Mulcahy y los productores finalmente apostaron por un villano más de cómic. Pero algo más triste y pesado quedó en la sala de montaje. Queen escribió la banda sonora por accidente. A la banda se le pidió escribir una sola canción. Después de ver un primer montaje, escribieron 7. Brian May compuso Who Wants to Live Forever tras una sola proyección, conmovido por el envejecimiento y la muerte de Heather mientras Connor permanecía joven. La canción se convirtió en el alma de la película. Queen nunca lanzó una banda sonora oficial de Highlander. En su lugar, integraron las canciones en el álbum A Kind of Magic,
que terminó siendo una especie de compañero no oficial del filme. La batalla final iba a ser en la Estatua de la Libertad. Inicialmente, el duelo final entre Connor y el Kurgan debía desarrollarse en lo alto de la Estatua de la Libertad, pero la logística y el hecho de que Remo Williams acababa de usar el mismo escenario obligaron a cambiar los planes. Mulcahy vio la azotea de los estudios Silvercup mientras conducía por Queens y supo al instante que tenía la rareza épica que buscaba. El clímax bajo la lluvia y luces de neón que obtuvimos es una de las peleas de espadas más memorables de los años 80. Clancy Brown casi decapita a Sean Connery. Durante su escena de combate, Clancy Brown, blandiendo una espada real, golpeó accidentalmente un candelabro cerca de la cabeza de Connery. Saltaron chispas. Connery salió furioso del set. «Pensé que mi carrera había terminado», dijo Brown más tarde. Connery finalmente regresó, se rió y dijo: «La próxima vez, usa al doble, muchacho». No fue el último incidente en un rodaje que constantemente oscilaba entre el caos y la genialidad. Highlander fue un fracaso de taquilla, y luego un fenómeno de culto. Cuando Highlander se estrenó en marzo de 1986, fue aplastada por Pretty in Pink. Los críticos estaban confundidos. El público no acudió, pero luego llegó el VHS, después el cable, y poco a poco, Highlander se convirtió en un objeto cultural. Con sus frases memorables y la música de Queen, se ganó un lugar eterno. Como dijo un fan, no encontraste Highlander, Highlander te encontró a ti. Una espada real desapareció, y valía $10,000. Durante la producción, una de las espadas principales usadas para primeros planos, la katana de Ramírez, desapareció misteriosamente del set. Nunca fue recuperada. Circularon rumores de que un miembro del equipo la sacó de contrabando y la vendió en el mercado negro. Décadas después, una réplica de la misma hoja apareció en una subasta de memorabilia en California, afirmando ser usada en pantalla, pero fue retirada a último momento por problemas de autenticación. Si el original reaparece algún día, podría valer cifras de 6 dígitos. Christopher Lambert quedó temporalmente ciego. La miopía extrema de Lambert provocó un grave incidente en el set. Durante un rodaje nocturno, entre máquinas de niebla y poca iluminación, se quitó las gafas para filmar una escena a caballo y salió cabalgando directamente fuera del set, chocando contra un carrito de equipo. El equipo entró en pánico, convencido de que estaba gravemente herido. Lambert se levantó, se rió y exigió otra toma, que salió perfecta. A partir de ese momento, se asignó a un asistente de producción exclusivamente para ayudarlo a moverse por el set entre tomas. El doblaje francés dio la vuelta a toda la trama. En la versión francesa de Highlander, Connor MacLeod deja de ser escocés y es reinventado como un francés llamado Connor MacLeod del clan MacLeod de las tierras altas de Francia. Mientras tanto, Ramírez, interpretado por el auténtico escocés Sean Connery, es doblado como español. ¿El resultado? El público francés quedó completamente confundido, pero lo aceptó porque Lambert ya era un ícono local. Hasta hoy, muchos fans franceses no saben que MacLeod originalmente debía ser escocés. Las chispas de las espadas causaron quemaduras reales. Los icónicos efectos eléctricos durante los choques de espadas se lograron haciendo pasar corriente de bajo voltaje por las hojas, conectadas a baterías de automóvil ocultas. Se veía espectacular, pero era peligroso. Tanto Christopher Lambert como Clancy Brown sufrieron quemaduras leves en manos y rostro durante escenas intensas. En un momento, el sistema falló y dejó sin luz al estudio. Después de eso, solo electricistas entrenados podían conectar las espadas con chispas. Christopher Lambert tenía que secarse entre cada toma. Muchas escenas se filmaron en Escocia, en pleno invierno, y Lambert vestía atuendos tradicionales sin aislamiento moderno. Terminaba empapado y congelado.
Entre tomas, el equipo lo envolvía en mantas térmicas y usaba secadores de pelo para evitar la hipotermia. Años después bromeó diciendo que solo sobrevivió al rodaje gracias a whisky, adrenalina y rabia. La espada de Connor inspiró un mercado real de coleccionistas. La katana única de Connor MacLeod, forjada en Japón y regalada por Ramírez, se convirtió en uno de los objetos de réplica más buscados de los años 90. Versiones con licencia de Marto y United Cutlery desataron un boom entre coleccionistas. Para 2020, ediciones limitadas de la katana MacLeod superaban los $2,000 en subastas. Algunos herreros incluso han creado réplicas funcionales, listas para el combate, aunque nadie las ha llevado a un duelo. Todavía, un culto Highlander real existió brevemente en Alemania. A comienzos de los 2000, un grupo de fans alemanes formó una comunidad de cosplay y filosofía llamada The Gathering. Se vestían como inmortales, organizaban duelos con espadas y debatían sobre el significado espiritual de la vida eterna. Uno de sus miembros incluso cambió legalmente su nombre a Metos. Aunque eran inofensivos, un tabloide alemán los retrató de forma sensacionalista como una secta de espadas. Tras la atención mediática, el grupo se disolvió discretamente. La frase más famosa no estaba en el guión original. There can be only one. Es icónica. Está en todas partes. Es el latido de la franquicia. Pero originalmente no tenía ese peso. Era solo un detalle del trasfondo. El equipo de marketing la detectó en postproducción y la convirtió en el eje de trailers, pósters y merchandising. Para cuando la película llegó al VHS, There Can Be Only One ya era el grito de guerra de Highlander y definiría su mitología durante décadas. Clancy Brown estuvo a punto de ser despedido 2 veces. La intensidad de Brown como el Kurgan no solo sacudió al equipo, también molestó a los productores. Se dice que asustó a una asistente de vestuario durante un ensayo al permanecer en personaje y gritar obscenidades. Más tarde, en un rodaje nocturno, se negó a repetir una toma hasta que se cumpliera una exigencia. Circularon rumores de reemplazo, pero Mulcahy luchó por mantenerlo. Al final, su actuación se convirtió en uno de los villanos más icónicos del cine de los 80. Christopher Lambert sufrió una grave lesión en el cuello. Durante una de las peleas finales, Lambert realizó sus propias acrobacias, incluida una escena en la que el Kurgan lo estampa contra una pared. Sufrió una distensión cervical que limitó temporalmente su movimiento y casi lo obligó a abandonar la producción. En el clímax, se pueden notar momentos en los que evita girar completamente la cabeza. Siguió adelante con analgésicos, pero años después admitió que la lesión empeoró durante Highlander 2 por una relesión. Una escena de amor entre Brenda y Connor fue eliminada por la clasificación. Se filmó una escena de amor extendida entre Brenda Wyatt y Connor MacLeod, pero se cortó para evitar una clasificación R en algunos territorios. En ella, Connor explicaba el dolor de la vida eterna antes de que ambos hicieran el amor a la luz de las velas en su apartamento. Parte del material sobrevive en cortes internacionales, pero la versión completa nunca se ha publicado oficialmente. Roxanne Hart dijo una vez: «Era un momento silencioso y tierno. No era sexy, era tristeza». Sean Connery estuvo a punto de electrocutarse en el set. Durante la batalla en el castillo con el Kurgan, Ramírez es arrojado contra paredes, atravesado por puertas y finalmente decapitado. Una toma incluía efectos eléctricos prácticos para simular el quickening. Connery quedó demasiado cerca de una carga expuesta y casi se electrocuta cuando las chispas saltaron hacia su vestuario metálico. La producción se detuvo un día para revisar la seguridad. Furioso, Connery amenazó con irse si los efectos no se controlaban mejor. Una tumba real en Escocia está dedicada a Connor MacLeod. Fans que visitaban Glenfinnan, en las Tierras Altas, crearon en los años 90 una lápida improvisada cerca del lago Shield con la inscripción: Connor MacLeod, nacido en 1518, luchó con honor.
Aunque no era oficial, se convirtió en un sitio de peregrinación. Los propietarios del terreno la permitieron durante más de una década hasta retirarla por un proyecto de conservación. En 2018, los fans colocaron un nuevo marcador, esta vez oculto, y ahí lo tienes. Algunas de las verdades más extrañas, salvajes e inesperadas detrás de Highlander. Desde escenas perdidas y accidentes casi fatales hasta la banda sonora accidental de Queen y la presencia aterradora de Clancy Brown, el legado de la película va mucho más allá de su estatus de culto. No se trataba solo de inmortalidad, se trataba de asumir riesgos creativos, abrazar el caos y, de algún modo, convertirlo en magia. ¿Cuál dato te sorprendió más? ¿Creciste repitiendo "There can be only one"? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like y comparte esto con alguien que aún cree que las peleas con espadas deberían venir con chispas.